Hola, ¿qué tal? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuaremos con productos notables y ahora veremos binomio con término en común. Y la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Si tenemos x más b por x más c va a ser igual, elevamos al cuadrado el primer término o el término en común. ¿Sí? En este caso van a tener, como su nombre lo dice, un término en común. Vamos a elevar al cuadrado el primer término, que en este caso es el término en común. Luego sumamos los dos términos que no tienen nada en común, en este caso es b y c, y lo multiplicamos una vez por el término en común, que sería x, más el producto de los dos términos que no tienen nada en común. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, 2x menos 3 por 2x más 5. ¿Cuál sería nuestro término en común? 2x, ¿verdad? Entonces vamos a elevar nuestro primer término, que sería el término en común, al cuadrado. Luego tenemos la suma de nuestros dos términos que no son en común, que en este caso sería menos 3 más 5. Todo esto lo multiplicamos por 2x. A esto le sumamos el producto de 3 y 5, ¿sí? Entonces tenemos menos 3 por 5. Luego resolvemos. Tenemos entonces 2x al cuadrado, 2 por 2 me darían 4x al cuadrado. Más menos 3 más 5 me daría 2 positivos por x por 2x nos daría 2 por 2 nos daría 4x. Luego tenemos menos por más nos daría menos 3 por 5 nos daría 15. Por lo tanto, tenemos entonces el producto de dichos factores. Así de fácil, sin necesidad de hacerla paso a paso ni de uno en uno, ¿sí? Entonces vemos con otro ejemplo. Tenemos el siguiente, sería 6x menos 4 por 6x menos 1. Nuestro término en común sería 6x. Entonces vamos omitiendo los pasos y vamos de una vez, de manera que podamos ahorrar tiempo. 6x al cuadrado porque es el término en común. 6x al cuadrado nos va a dar a 36x al cuadrado. Luego, en este caso sumamos los dos términos que no son en común. En este caso es negativo y es negativo, por lo tanto es una suma. Menos 4 menos 1 nos daría menos 5. Lo multiplicamos por 6x, entonces nos daría menos 30x. ¿Sí? Luego multiplicamos los dos términos que no tienen en común. Menos por menos nos va a dar más y 4 por 1 nos daría a 4. Por lo tanto, este sería nuestro resultado. Y ahora tenemos cubo de un binomio, ¿sí? Recuerden que cubo viene de un exponente 3 y binomio viene de dos expresiones. Entonces tenemos dos expresiones, todo esto elevado al cubo. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula que tenemos entonces. Elevamos al cubo el primer término más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. De la misma manera, si tenemos una diferencia, tenemos el primer término al cubo menos, ahora va a ser menos porque es una diferencia, 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado menos el segundo término al cubo. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos un tercio de x a la cuarta más y, todo eso al cubo. Entonces, como es una suma, vamos a tomar el primero. Entonces vamos a elevar al cubo el primer término. Un tercio de x a la cuarta al cubo. Entonces tenemos 1 al cubo nos va a dar a 1. 3 al cubo nos da a 27. Y x a la cuarta al cubo nos daría x a la 12. Luego tenemos más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda. Entonces esto nos daría 3 por 1. Aquí tenemos un tercio, lo vamos a elevar al cuadrado, nos daría un noveno. Por 3 nos daría un tercio. X a la cuarta al cuadrado nos daría x a la octava. Por lo tanto, aquí nos quedaría un tercio de x a la octava.
un tercio de x a la octava, más 3 veces la primera, tenemos 3 por 1, 3, dividido 3 nos daría 1, x a la cuarta por la segunda, entonces nos quedaría x a la cuarta y. Y por último elevamos al cubo el segundo término, más y al cubo. Y así de fácil llegamos a nuestro resultado. Bien, entonces pasamos a otro ejemplo. Entonces tenemos ahora un medio de a menos 3/4 de b. Vamos a resolver esto, vamos a elevar al cubo el primer término. Tenemos 1 por 1 por 1 nos daría 1, 2 al cubo nos daría 8, a al cubo nos daría a al cubo. Luego, recuerden la fórmula, sería menos 3 veces la primera al cuadrado. Entonces primero elevamos la primera al cuadrado. 1/2 al cuadrado nos daría 1/4 de a al cuadrado. Lo multiplicamos por 3, 1/4 nos daría 3/4 de a al cuadrado. Luego, bien, veamos acá. Tenemos un menos. Habíamos dicho, elevamos primero esto al cuadrado, nos daría 1/4 al cuadrado, por 3 nos daría 3/4 de a al cuadrado. Lo multiplicamos por el segundo término, y entonces 3 por 3 nos daría 9 y 4 por 4 nos daría 16. Entonces tendríamos 9/16. Esto no lo podemos simplificar, entonces lo dejamos así, de a al cuadrado, y no olvidemos la b que tenemos acá. Luego tenemos un signo positivo. Ahora el segundo término la vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos 3 al cuadrado nos daría 9 y 4 al cuadrado nos daría 16. Solo acá tenemos 9/16 de b al cuadrado. Lo multiplicamos por 3, entonces tendríamos 3 por 9 nos daría 27/16. Lo multiplicamos por 1/2, entonces tendríamos 9 27/16, no olvidemos, por 1 nos daría 27 y 2 por 16 nos daría 32. Luego vamos con las variables. Aquí primero colocamos la a por orden alfabético y la b, como la elevamos al cuadrado, entonces tenemos b al cuadrado. Por último tenemos menos y vamos a elevar el segundo término al cubo. 3 al cubo nos daría 27 y 4 al cubo nos daría 64. Y la b la elevamos también al cubo. Por lo tanto tenemos nuestro resultado final. ¿Sí? Así de fácil, utilizando las fórmulas de producto notable, no tenemos necesidad de realizar paso a paso nuestra multiplicación. ¿Sí? En este caso tenemos al cubo, tendríamos que multiplicar 3 paréntesis, pero para no realizar eso aplicamos la fórmula y así podemos hallar fácilmente nuestro resultado. Bien, hemos llegado al final del video, espero les pueda servir estos ejemplos y que pasen feliz día.